ahí en el chat escribí, en realidad no escribí, copié y pegué el problema con el que vamos a empezar, ¿sí? Hoy vamos a continuar con la resolución de problemas mediante conjuntos, ¿está bien? Y la semana que viene vamos a aprovechar y seguramente vamos a resolver el trabajo práctico que les envié por WhatsApp. ¿eh? Creo que se los envié por WhatsApp, ya estoy falto de memoria. Entonces, este problema que nosotros vamos a resolver ahora, ya lo resolvió el profesor Alex en la plataforma, ¿sí? Nosotros vamos a resolverlo de una forma parecida, ¿sí? Ya no sé si vieron el video, se dieron cuenta de que es un problema en el que nosotros no tenemos los datos, todos los datos, ¿sí? Es decir, que sí o sí vamos a tener que averiguar algunos mediante ecuaciones o sistema de ecuaciones. ¿eh? Eso es lo que plantea. Entonces, creo que hicimos uno solo, bastante cortito, donde utilizamos algún tipo de ecuación, que fue en la primera clase de conjuntos, me parece. Y claro, ahí apareció una incógnita y de hecho justamente teníamos que plantear una ecuación para poder resolver y saber cuánto valía esa incógnita. Y después lo que hacíamos al resolver es simplemente reemplazar la incógnita en todas las ecuaciones e íbamos obteniendo los resultados de cada área que teníamos dentro de nuestra gráfica, ¿sí? Así que bueno, ahí ya les copié entonces en el chat el problema, lo vamos a leer como hacemos siempre. En este caso, por suerte, no van a tener que copiar. Entonces, y dice lo siguiente: la Secretaría de Educación Municipal requiere la provisión de 29 cargos docentes en las siguientes áreas, ¿sí? 13 profesores de matemática, 13 profesores en física y 15 en sistemas. ¿Sí? Uno supone enseguida que deben ser sistemas informáticos o algo por el estilo. ¿Está? Pero puede ser, es una materia. Para el cubrimiento de los cargos se requiere que 2 puntos. 6 dicten matemáticas y física. 4 dicten física y sistema. Y 5 profesores dicten matemática y sistema. Determinar cuántos profesores se requieren que dicten las 3 áreas, cuántos profesores se requieren para dictar matemáticas únicamente y cuántos profesores se requieren para dictar matemáticas y sistemas, pero no física. ¿Sí? Bien, entonces ustedes recuerden que lo que nosotros tenemos que hacer principalmente es tener claro el enunciado, ¿sí? Interpretar bien el enunciado, no nos podemos equivocar, tenemos que tener en cuenta hasta las comas que tenemos en el enunciado para saber qué datos tenemos realmente, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ir leyendo y yo voy a ir escribiendo en la pizarra, ¿sí? Dice, la Secretaría de Educación Municipal requiere la provisión de 29 cargos docentes en las siguientes áreas. Alguno que me responda en principio, y ya, por supuesto que algunos vieron el video, pero no importa, la idea es tener interacción entre nosotros, interactividad, digamos, y que me diga, ¿qué serían esos 29 cargos docentes? El universal, profe. Exactamente, porque es la totalidad de profesores que necesita. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, los 29 cargos docentes es el conjunto universal. Es decir, que nosotros ya conocemos ahí ese valor. Vamos a dibujar entonces, primero, universal 29. Y ya que está, vamos a dibujar nuestro conjunto universal, que sabemos que es este rectángulo, es U, y U vale 29. Por otro lado, lo que dice es que para cubrir esos 29 cargos,
se necesitan 13 profesores en matemáticas, 13 profesores en física y 15 en sistemas. Es decir, que se necesitan profesores para cubrir esas tres materias, que dicten esas tres materias. Entonces, tenemos tres conjuntos dentro de nuestro conjunto universal, ¿sí? Matemática, física, creo que era, y sistemas. ¿Está bien? Y a los tres conjuntos nosotros los vamos a intersectar. Cuando hablo de intersectar, no estoy hablando de la intersección en sí, sino de que haya una parte intersectada entre los tres conjuntos. Entonces vemos que hay tres intersecciones, ¿sí? Una entre matemática y física, otra entre física y sistema y otra entre sistema y matemática. Y a su vez existe una intersección más entre los tres conjuntos. ¿Está? Bueno, el problema nos decía que necesitan 13 profesores de matemática, 13 profesores de física y 15 en sistema. Entonces nosotros ya podemos decir que M, que representa el conjunto de los profesores que tendrían que dictar matemáticas, son 13 o tienen que ser 13. F, que representa a los profesores que tendrían que dar física, serían 13 también. Y sistemas serían 15. ¿Sí? Bueno. Después, dice, necesitan profesores para cubrir matemática y física, necesitan que sean 6, porque dice, para el cubrimiento de los cargos se requiere que 6 dicten matemática y física, ¿sí? 4 física y sistemas, y 5 matemática y sistemas. A ver si me acuerdo, entonces, 6 matemática y física, ¿sí? Después, física y sistema, creo que son 4, y 5 serían matemática y sistemas. ¿Está bien eso? Por si acaso. Sí, profe. Buenísimo. Bien. Teniendo en cuenta esto, porque aparentemente no nos dan más datos, ¿sí? Ya directamente nos empiezan a preguntar, ¿sí? Ustedes fíjense que no nos dieron ningún dato más y nos están preguntando cuántos profesores se requieren que dicten las tres áreas, cuántos profesores se requieren para dictar matemática únicamente, ¿sí? Etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si logramos entenderlo y la metodología es parecida a la del profesor Alex, pero creo que ustedes lo van a notar un poco diferente, ¿sí? Y por supuesto que ustedes lo que tienen que hacer también es incorporar lo que les resulte más fácil, ¿sí? Porque tanto lo que explica como el profesor Alex como lo que yo le voy a explicar va a estar bien, va a ser un método de resolución de esta clase de problemas, ¿sí? Bueno, para eso nosotros en principio tenemos que ir identificando todos los datos. Identificamos recién bien que el universal era 29, porque justamente hablamos de la necesidad que hay de cubrir cargos, se necesitan cubrir 29 cargos. 29 cargos, ¿sí? Y entonces ese es nuestro universal, el número total de cargos que hay que cubrir. Ahora, dentro de esos 29 cargos se necesitan que los profesores que entren a la institución, ¿sí? Y den matemáticas sean 13. Entonces, directamente dijimos, bueno, el conjunto M, que es el que está arriba a la izquierda, ¿sí? Vale 13 directamente. Hay 13 elementos. Ahora, esos elementos, yo lo que tengo que tener claro es que pueden estar acá, 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 acá. O sea, no me refiero a que tienen que estar los 13 acá o los 13 acá, sino que van a estar distribuidos entre esas 4 áreas, ¿sí? Que cada área tiene su significado. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo les hablo de esta área, son algunos de esos 13, ¿sí? Que van a cubrir solamente matemática, pero solamente matemática, ¿no? No tiene nada que ver con física ni con sistemas. ¿Está bien? Por ejemplo, eso. Bueno, entonces,
Ya sabemos que M, que es matemática, los que van a cubrir matemática son 13, ya sabemos que F, que son los que van a cubrir física, son 13, y sistemas van a ser 15. Ahora tenemos que ir identificando o colocando en nuestra gráfica, ¿sí?, los otros datos que nos dieron. Uno de los datos es que hay profesores que tienen que cubrir matemática y física, y esos tienen que ser 6. Y cuando hablamos de matemática y física, estamos hablando de esta intersección. ¿Sí? Esta intersección. Que ya que está, a ver si conviene por ahora, o lo vamos a hacer después. Después lo hacemos. Lo que sí sabemos que cuando yo marco una intersección, ¿sí?, directamente nos vamos a referir a este vértice. ¿Sí? Porque sabemos que este vértice de acá, ¿sí?, este punto, me está marcando el inicio de esta guinda, que representa la intersección entre el conjunto M y el conjunto F. ¿Está bien? Entonces, desde este punto, yo voy a sacar, ¿sí?, voy a decir que esto vale 6. ¿Qué representa ese 6? Representa a aquellas personas, aquellos profesores que van a cubrir matemática y física. ¿Sí? Lo mismo para física y sistemas. Son 4 personas. Entonces yo lo que tengo que identificar es cuál sería ese sector, ese área dentro de la gráfica que nosotros tenemos. Sería esta intersección de acá. ¿Sí? Entonces, para indicarlo, sabemos que son 4. Directamente desde este punto, que es el comienzo de la intersección entre física y sistemas, vamos a sacar una flecha y vamos a indicarlo con el número 4. 4 son las personas que estarían dentro de esa guinda, de ese área. Y recuerden esto también, este área, por ejemplo, en el caso de 6, es toda esta, es decir, que estos 6 podrían estar distribuidos de la siguiente forma: 4 acá, 2 acá, 3 y 3, 1 y 5, ¿sí? Lo mismo para el 4, podrían haber 2 acá y 2 acá, 1 acá, 3 acá, o al revés, ¿sí? 0 acá y 4 en este lugar. El tema es que los elementos que se encuentran en toda esta guinda, ¿sí?, en este área, ¿sí?, es equivalente a 4. Bueno, ahora continuamos con matemática y sistema. Estamos hablando entonces ahora de esta intersección entre el conjunto de matemática y sistema. Y sabemos que son 5, es decir, que desde el punto donde comienza la intersección yo voy a sacar una flecha y voy a colocar 5, que se refiere a la cantidad de profesores que van a dar matemática o que van a cubrir los puestos de matemática y sistemas. ¿Está bien? Bueno, ¿tenemos otros datos? No tenemos otros datos. Los únicos datos son esos que nos dieron. Y entonces, ¿cómo hago yo para determinar, por ejemplo, cuántos dieron las 3 materias? Porque es una de las preguntas que nos están pidiendo. ¿Sí? Y ya que está, aprovecho para decirles lo que les digo siempre. Cuando yo voy a calcular o voy a resolver, generalmente el dato más importante es la intersección entre todos los conjuntos. Y la intersección entre todos los conjuntos es esa que marqué, esta que nos quedó acá. ¿Sí? Pero, ¿cómo hago para sacarlo si no tengo ningún dato más? Es decir, lo único que sé es que esto vale 6. ¿Cómo hago para distribuir estos 6? Si hay varias maneras o varias formas, como yo decía recién. Por ejemplo, 3 y 3, ¿sí?, 1 y 5, 4 y 2. ¿Sí? ¿Y cuál será la correcta? Voy a ir probando. Y el hecho de ir probando podría ser, pero por ahí se hace bastante largo, se aburren, no lo terminan sin calcular. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay una forma de resolver esto que es mediante el sistema de ecuaciones. ¿Sí? El sistema de ecuaciones supone, en este caso, especular que este valor es X. ¿Sí? Justamente el que estábamos diciendo recién, ¿no? El valor más importante o que consideramos más importante para esta clase de ejercicios. Que la intersección entre los 3 conjuntos vale X. ¿Sí? Entonces, bueno, si ese valor vale X, recordemos que es un valor, ¿sí? Es un número, en este caso entero, porque son personas.
entero no, natural ya que está. Porque son personas, es una cantidad, ¿sí? No podemos tener 1,5 profesor. Va a dar matemática y física. ¿Está bien? Es un valor entero, un valor natural. Entonces, ¿qué es lo que me faltaría? Me faltaría saber cuánto vale esta parte, me faltaría saber cuánto vale esta otra parte, me faltaría saber cuánto vale esto otro, esto de acá, esto de acá, esto de acá, ¿sí? Bien, entonces, como nosotros estamos especulando cuánto vale la intersección, la pregunta es, y justamente es donde nosotros acá tenemos que utilizar un poco de nuestra cabeza, es en principio saber cuánto vale esto que está acá. ¿Sí? Para ello lo que nosotros no le vamos a dar tanta vuelta. Yo lo que quiero es que aprendan. Y por supuesto que lo que yo les enseñe lo entiendan. ¿Sí? Entonces yo no le, si alguno tiene la respuesta para decirme cuánto vale lo que yo marqué, buenísimo. Y enseguida les explico por qué. ¿Sí? Y si no, no importa, les explico por qué igual vale lo que yo voy a colocar ahí. ¿Sí? ¿Alguno me puede decir cuánto vale la zona rayada? Bueno, supongo que no. Profe, yo lo hice, pero lo hice sin las ecuaciones, por eso estoy prestando atención para poder aprender a hacerlo con ecuaciones. Bien, bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Teniendo en cuenta lo que yo les decía recién, vamos a colocar así. Va a llevar tiempo, pero no importa. Bueno, yo estoy especulando con que este valor X, por supuesto, es un valor natural. Imaginémonos que ese valor fuera 2. ¿Podría ser 2? Es una pregunta que tiene una respuesta. ¿Sí? ¿No? Simplemente. ¿Podría ser 2 el valor o sea, lo que vale X? Sí, profe. Sí, No. podría ser. ¿Y saben por qué podría ser? Porque es menor que 6, menor que 5 y menor que 4. ¿Sí? Yo lo que seguro no puedo poner un número incluso hasta 4, hasta que esto valga 4, por ejemplo. Lo que sí está claro es que este valor no puede ser más grande que 6, ni 5, ni 4. ¿Se entiende? Podría valer 6 porque este vale 6, pero no puede valer 6 porque acá yo tengo un 5. ¿Sí? Si todo esto vale 5 y acá yo colocaría 6, por ejemplo, ¿cómo hago? ¿Qué número iría acá? Acá iría un número negativo entonces. Porque ¿qué pasa? Esto que estoy rayando ahora más esto otro me tiene que dar 5. ¿Está bien? Entonces si la intersección entre los tres conjuntos valiera 6, sería imposible. ¿Está bien? Entonces, el máximo valor que podría valer X podría ser 4. ¿Está? Pero bueno, sin buscarle la vuelta por ese lado, la pregunta era, ¿puede valer 2? Sí, puede valer 2. ¿Por qué? Porque es menor que 6, es menor que 5 y es menor que 4. ¿Está bien? Vamos a suponer que vale 2. Bien. ¿Qué valor va en esta parte de acá? Vamos a suponer que vale 2 la intersección entre los tres conjuntos, ¿eh? Si no entienden, me paran y explico de vuelta. Entonces iría 3. 4, profe. Entonces iría 4. ¿Está bien? Y acuérdense que esto es una suposición nada más. ¿Está? Si esto valiera 2, ¿cuánto vale este sector de acá? 3, 3. ¿Y este sector de acá? 2. 2. ¿Está bien? ¿Qué cálculo hiciste, Sasha? Le fui restando el 2 a los números que estaban alrededor, al 6, al 5 y al 4. Exactamente. O sea que yo lo que hice fue 6 menos 2, 5 menos 2 y 4 menos 2.
¿Está bien? Esa fue la cuenta que yo hice para ir obteniendo los demás valores. Pero bueno, todo esto es una suposición y para poder entender qué es lo que voy a plantear ahora. ¿Está? Volvamos para atrás. Yo tengo X, no tengo 2. Entonces, ¿cuánto va a valer esto de acá? Eso va a valer 6 menos X. Como ya no vale 2, yo no puedo hacer la cuenta y colocar 4, porque en realidad no sé cuánto vale X. Pero sí sé que si tiene un valor, lo que me va a quedar acá va a ser 6 menos ese valor. Es decir, 6 menos X. ¿Cuánto va a valer esto? 5 menos X. ¿Cuánto va a valer esto de acá? 4 menos X. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, ¿alguno más se entiende? Si no entienden, por favor me dicen, paro, volvemos para atrás, no hay problema. ¿Sí? Hay que entender la idea. Nosotros ahí tenemos en la intersección entre los tres conjuntos una incógnita que no sabemos cuál es el valor. Si supiéramos cuál es el valor, yo lo que voy a hacer para obtener lo que está en rojo ahora es simplemente al 6, al 5 y al 4 restarle ese valor y obtendría los resultados. Ahora, como ese valor no lo sé porque es una incógnita, entonces lo coloco como una expresión. ¿Sí? ¿Está bien? Lo coloco como una expresión algebraica. Esta sería 5 menos x, 6 menos x, 4 menos x. ¿Por qué? Porque no conozco el valor de x. Bien. Ahora, estos sectores que están acá tampoco los conozco. ¿Sí? Tampoco los conozco. Estos de acá. Y lo peor de todo es que estos sectores que estoy marcando en rojo ahora, ¿sí? No dependen de nadie. No es como este, por ejemplo, que sí depende de x. ¿Por qué? Porque todo esto vale 6 y yo a 6 si le resto x me queda. ¿Está bien? Acá es diferente. M yo sé que vale 13 y a m le resto x y no lo sé. ¿Sí? Se puede plantear de un montón de formas. Una de las formas es la siguiente. Pero se puede restar a M, por ejemplo, se le puede restar 5 y 6. 5 y 6. ¿Sí? ¿Y la x? Y como no la tenemos todavía, Claro, pero y vos fíjate, vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a ir ya por otro lado. M menos 5 menos 6. ¿Está bien? A fin de cuentas me queda una variable. ¿Sí? Es decir, M menos 11. ¿Está bien? sí. Bien. Acá me quedaría F menos 6 y menos 4. ¿Sí? Supuestamente. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, F menos Sí. 10. Esto es lo que vos me vas diciendo. Ahora, vos fijate que entre estos cuatro, mirá, esta es la cuenta que vos estás haciendo. Pero vos fíjate esto, y que en algunos casos puede suceder un error. Esto que está acá, todo, vale 4. Y esto que está acá, vale 6. Entonces, ¿está bien que yo le reste 10 a F? ¿Qué pasa? No. Elementos de estos 4 pueden estar dentro de estos 6, o sea que quizás el número que vaya acá no sea 10, sea un número más chico. No sé si se alcanza a entender esa parte. ¿Está bien? Ah, sí, sí. Ahora entiendo, ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque estos 4 con estos 6 están mezclados por estar intersectados justamente acá. ¿Se entiende? Entonces, sumar 6 y 4, y no sé si es correcto. Puede llegar a ser, ¿eh? Por supuesto que podría ser. Pero este X tendría que valer 0, por ejemplo. ¿Sí?
Bueno, pero entonces no estamos seguros de eso. Yo lo que puedo hacer, de todas maneras, vos fíjate que lo que sí va dando es otra variable. Acá una m, acá una f, ¿sí? Pero bueno, yo quiero que entiendan en principio hasta dónde llegamos. Que acá yo tengo 6 menos x, 5 menos x y 4 menos x, que eso es seguro. Y estos sectores de acá yo no los conozco. Entonces, vamos a arrancar con lo siguiente. Yo voy a decir, esta parte es larga, y justamente es lo que yo quiero que presten atención, que esto para mí es y, un valor, ¿sí? Un valor, y. Bueno, esto de acá es x, y o y sería, ¿no? Y acá este celeste ahora es x, otro valor, ¿sí? Y por último podríamos decir que este sector de acá es z, otro valor. ¿Está bien? Entonces, lo que va a pasar acá es lo siguiente, que yo voy a armar un sistema de ecuaciones, porque la idea es esa. Y lo peor de todo es que en principio parece muy difícil, pero no lo es. ¿Y por qué parece muy difícil? Y porque tengo 4 incógnitas, ¿sí? En principio, x, y, perdón, acá repetí x, tendría que, vamos a poner otra, ¿sí? Discúlpeme. Acá, claro, yo no puedo utilizar x porque ya la tenemos en rojo, ¿sí? Así que nosotros ahí vamos a utilizar W. Sigue la goma de borrar, así que vamos a utilizar W, ¿sí? Tengo tres variables más, Y, W, Z, y la X que es con la que habíamos arrancado, ¿sí? Cuando es así el tema y tengo muchas variables, yo lo que voy a decir es lo siguiente. Primero, ¿qué datos tengo? Y tengo como dato al conjunto M, ¿sí? Que es igual a 13. Lo que dice es que ese 13, ¿sí? Eso va a ser en... Perdonen, pero para identificar bien. Ese 13 es igual a y más 6 menos x más 5 menos x más x. ¿Está bien? 13, que es la cantidad de profesores que van a cubrir matemática, ¿sí? Es igual a todas las áreas que componen a ese conjunto. Porque todo esto que marqué con verde ahora es lo que vale 13. Es decir, que yo si sumo a y con 6 menos x, con x y con 5 menos x, es lo mismo que hablar de 13. ¿Está bien hasta ahí? Es decir, que estoy sumando el área que vale y, el área que vale 6 menos x, el área que vale 5 menos x y la intersección que también compone una de las áreas de M. ¿Qué obtengo? Una ecuación. ¿Sí? Entonces, en este caso yo lo que voy a decir es que 13 es igual, una ecuación con dos incógnitas, es igual a y, ¿sí? Más 6, perdón, ya que está voy a sumar los numeritos, es decir, el 6 con el 5 se pueden sumar, es decir, que me va a dar 11, y después lo que voy a sumar o restar es la incógnita o la variable x. Acá yo tengo, en este que estoy colocando un puntito, menos x me da menos 2x, y menos 2x más esta x me queda menos x. ¿Está bien? Entonces, y yo ya les adelanto, como menos x
va a ser la variable en común en todas las ecuaciones que yo voy a armar ahora. A quien voy a despejar es a Y. ¿Sí? Es decir, que si yo voy a despejar a Y, voy a colocar lo siguiente. Este 11 que está sumando pasa restando, ¿sí? Esto ya es matemática pura. Es decir, que esto es lo mismo que 13 menos 11 y esta X que está restando pasa sumando. Más X es igual a ¿qué? A Y. Entonces obtengo esta ecuación. Y es igual a 13 menos 11 es 2 más X. ¿Está bien? Díganme, por favor, si les estoy complicando la vida. Sí, sí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, yo arranco de vuelta, simplemente para que esto quede claro. Yo lo que voy a hacer acá es, como tengo muchas variables, voy a armar sistemas de ecuaciones. En realidad es un sistema de ecuaciones y bastante desprolijo, porque no estoy colocando en formato de sistema, pero no importa. En sí es un sistema de ecuaciones lo que nosotros estamos haciendo acá. En primer lugar, vamos a armar una ecuación con el conjunto M. El conjunto M que tiene una cantidad de 13. Y el conjunto M, ¿por quiénes está compuesto? Por los siguientes subconjuntos. Este de acá, este otro y este otro. Es decir, que si yo sumo esos subconjuntos, ¿sí? Me tienen que dar como resultado 13. Por esa razón es que yo planteé esta ecuación. ¿Sí? Vamos a colocar un asterisco. Esta ecuación. ¿Qué dice la ecuación? Que 13, el conjunto M todo completo, es igual al subconjunto Y más el subconjunto 6 menos X más el subconjunto 5 menos X más el conjunto X. ¿Sí? Y al hacer todo el despeje, sumar todas las X, etcétera, etcétera, lo que me queda como resultado es que Y es igual a 2 más X. Entonces eso lo voy a colocar acá. Y es igual a 2 más X. ¿Sí? Para tenerlo en la memoria. Bien. Ahora lo mismo puede llegar a pasar con el conjunto F. Que el conjunto F es un conjunto con el que están involucrados, al que pertenecen 13 profesores. ¿Sí? ¿Qué van a dar esos 13 profesores? ¿O qué van a cubrir? Física. ¿Sí? Entonces, ya que está con celeste, vamos a hacer la cuenta con celeste. Vamos a borrar esto. Y voy a colocar lo mismo que hice recién. Voy a colocar la cantidad de elementos que posee F, y a qué es igual. Y F es igual a el subconjunto W más el subconjunto 6 menos X más el subconjunto X, que es la intersección, más el subconjunto 4 menos X. Es decir, este área, este subconjunto, este otro y este otro, que son los subconjuntos de F. ¿Está bien? Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces, por lo que yo les decía recién, como X es la variable que va a aparecer en todas las ecuaciones, voy a despejar W, es decir, W, Y y Z son las variables que van a depender de X. Entonces, por eso las tengo que despejar a ellas. Al despejar, lo que voy a hacer es primero, 13 es igual, acá voy a sumar este número natural con este otro número natural, es decir que sería 6 más 4, 10, ¿sí? Y acá tengo menos x más x, 0x, menos x, y bueno, la dejé para lo último, no importa, más w. Recuerden que el signo de w es positivo, está marcado acá adelante, no se coloca porque justamente es positivo, pero más w. Y ahora lo que voy a hacer es despejar justamente este w, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí?
pasar hacia el otro lado, que en realidad no es un pasaje de términos, sino que es una suma y resta de términos, de manera tal que estos dos números me queden del otro lado, ¿sí? Pero bueno, como nos enseñaron siempre, pasamos hacia el otro lado de la igualdad. Este 10 que está sumando pasa restando, es decir, que me queda 13 menos 10, y esta x que está restando pasa sumando, o sea que me queda más x, eso es igual a w, que es la variable que a mí me interesa despejar. 13 menos 10 me da 3, es decir que w es igual a x más 3. Lo único que hice fue esto pasarlo para allá y todo esto pasarlo para este otro lado, para que me quede la w despejada, ¿sí? Bien. Entonces, w es igual a x más 3. Obtuve otra ecuación, la vamos a escribir acá. W es igual a x más 3 o 3 más x. Lo mismo, ¿sí? Bien. Así como hice esta cuenta o planteé esta ecuación, lo que vamos a hacer es plantear la última que nos queda, por ahora. Bueno. Ajá, acá hay algo que me impide. A ver, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Y ahora vamos a pasar al color violeta. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo mismo con el conjunto de sistemas, ¿sí? El conjunto de sistemas yo sé que son 15. Y 15 es igual al subconjunto Z más el subconjunto 5 menos X más el subconjunto X más el subconjunto 4 menos X. ¿Sí? Entonces, lo mismo de antes, tengo que despejar a Z. Entonces calculo primero, 5 más 4, 9, es decir que 15 es igual a 9, ¿sí? Menos X más X me da 0, menos X y más Z, que queda al final. Es lo mismo, que esté ahí adelante o que esté al final. ¿Sí? Lo único que tengo que tener en cuenta es que tengo que mantener su signo. ¿Está? Bueno, y ahora despejo Z. Es decir que sería 15 menos 9 más X es igual a Z. Z entonces es igual a 15 menos 9, me da 6, más X. Tengo otra ecuación. ¿Sí? Z entonces es igual a 6 más X. Bien. Profe, Sí. W igual a X más 3. ¿Está bien si lo escribo debajo de F y S? De F y S. A ver. Igual a... Sí. W. W como resultado, ¿no? Sí. W igual a X más 3. Escribirlo debajo o al lado de F y S igual a 4. No, nada que ver. No. Claro, Bueno, por ahí no logro interpretar qué es lo que me decís. Por ahí, o sea, algunas veces obviamente me dicen cosas y tienen razón. Quiero tratar de ver qué es lo que se te ocurrió a vos. ¿Viste? Por ejemplo, M y S igual a 5. Abajo yo escribí pegadito. Y es igual a 2 más X. Está bien. A ver, M y S. Igual a 5, yo escribí abajo, respetando el color verde, digamos, Sí, y igual a 2 más X. está bien. Creería que no. Creería que no. Bueno. Pero avancemos con esto, capaz que tiene relación con lo que vos decís y te terminó dilucidando lo que esperabas, digamos, o sea, lo que estabas pensando. ¿Eh? Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Acá yo voy a borrar esto porque acá va Z.
acá va 5 menos x y 4 menos x. Ya sabemos entonces. Bueno, entonces era, acá va x, ...5 menos x... ...x... ...4 menos x... ¿sí? Y acá... tenemos que escribir... AZ. Bien. El tema es el siguiente. Yo lo que obtuve recién fueron 3 ecuaciones. Seguimos teniendo... 4 variables. ¿Se entiende? Pero ahora lo que sí puedo asegurar es lo siguiente. Fíjense que yo obtuve que y es igual a 2 más x. Obtuve que z es igual a 6 más x. Y obtuve que w es igual a x más 3. O 3 más x, es lo mismo. Entonces, vamos a escribir eso acá. Z, ¿cuánto vale? Vale 6 más x. ¿Sí? W, ¿cuánto vale? W vale x más 3 o lo que es lo mismo, 3 más x. ¿Sí? Y y, ¿cuánto vale? Vale 2 más x. A fin de cuentas, cada sector, cada área, cada subconjunto de estos 3 conjuntos que tengo dentro del conjunto universal dependen de x. ¿Se entiende? O sea que yo ahora lo que puedo hacer es eliminar a y, es eliminar a w y es eliminar a z. Porque puedo hablar de que todos esos sectores también dependen de x. ¿Sí? ¿Qué dato no tuve en cuenta hasta ahora? El 29, profe. El 29. El 29 no lo tuve en cuenta. ¿Está bien para todos? Claro. ¿Y el 29 qué es? El 29 es el conjunto universal. ¿Sí? Voy a hacer un grafiquito acá chiquito, después lo borro. Si yo tengo el universal y tengo los 3 conjuntos, ¿sí? Lo que valga el universal, ¿sí? Y suponiendo de que afuera de los 3 conjuntos no haya elementos, porque no lo menciona eso, ¿sí? Y recuerden que cada vez que no lo mencione, no nos importan los elementos que están afuera. Vamos a hablar como que del universal se corresponde con todos los elementos que pertenecen a los 3 conjuntos, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de universal, estoy hablando de la suma de todas las áreas que tengo en estos 3 conjuntos. Este es el conjunto A, este es el conjunto B, este es el conjunto C. Entonces, ¿cuánto vale el universal? Y vale este área más este área más este otro más este otro. Más este de acá, más este de acá y por último más este de acá. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y eso a qué es igual? A lo que valga U. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque nosotros sabemos cuánto vale U en este caso. Vale 29. Y esos 29 son los 29 lugares que hay para ocupar. ¿Sí? Y que esos 29 lugares están entre los 3 conjuntos que yo tengo dentro de la universal. Es decir, entre este conjunto de acá, entre este otro de acá y entre todo este de acá. ¿Sí? Pero bueno, esos 3 conjuntos están intersectados y se formaron distintos subconjuntos que son las áreas que nosotros tenemos en celeste, rojo, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo plantear una sola ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? Decir que 29 es igual a y, pero ya no vamos a escribir y, vamos a escribir 2 más x, porque sabemos que y vale 2 más x, lo que hicimos recién, hace un ratito, más 6 menos x, que lo tenemos ahí, más 5 menos x, que también lo tenemos ahí, más x, que es la intersección entre los 3 conjuntos, más w,
Pero yo ya no voy a escribir W. Voy a escribir, ¿sí?, su valor dependiendo de X. Es decir, X más 3. ¿Sí? Más 4 menos X, no me puedo olvidar ninguno, y más Z. Pero Z tampoco me interesa tenerla como variable porque me complica. Lo que me interesa es tener escrito a Z en, dependiendo de, en dependencia de X. Es decir, 6 más X. ¿Está? Bien. Entonces, este 29 es igual a lo siguiente. Es igual a, voy a sumar los números, 2 más 6, 8, 8 más 5, 13, 13 más 3 serían 16, 16 más 4, 20, 20 más 6, 26. ¿Sí? Y ahora veo qué pasa con las X. X menos X, una X positiva con una X negativa, se van. X menos X, 0. 0 menos X, menos X. Menos X más X, 0 de vuelta. 0 más X, X positiva. X positiva menos X, 0 de vuelta. Y 0 más X que tengo acá, me queda más X. Entonces, me quedó una ecuación con una sola incógnita. ¿Sí? Voy a borrar lo siguiente. Esto de acá al costado. Y me quedó la siguiente ecuación. Me quedó que 29, que es mi conjunto universal, es igual a 26 más X. Entonces ahora lo único que me queda hacer es justamente despejar X. Es decir, que X va a ser igual a 29. Lo único que estoy haciendo es cambiar la desigualdad, ¿sí? La desigualdad no, la igualdad. Este miembro lo paso para aquel lado y este miembro lo paso para este lado. Entonces, y ya que está, digo, X es igual a 29 menos 26. X es igual a 3. ¿Qué pasa? Obtuve el valor de X y en consecuencia puedo obtener lo que vale cada subconjunto entonces. ¿Sí? La intersección la encontramos recién. X vale 3. Entonces yo ya sé cuánto vale, por ejemplo, Y. Sería 2 más 3, 5. Sé cuánto vale esto de acá. Sería 5 menos 3, o sea, 2. Sé cuánto vale esto de acá. 6 menos 3, es decir, 3. Sé cuánto vale esto de acá. 4 menos 3, es decir, 1. Y sé cuánto vale lo del sector violeta, que sería Z. 6 más 3, 9. ¿Sí? Y W, que sería 3 más 3, 6. Si yo sumo todo, por ejemplo, 5 más 3, 8, más 6, 14, más 1, 15, más estos 3, que sería X, me da 18, más 2, me da 20, más estos 9 de acá abajo, me da 29. Cumplen con el universal. ¿Está bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces, ¿terminé con el problema? No, ahora yo tengo que contestar lo que me están preguntando. Yo lo único que hice fue obtener un valor que me ayuda a saber cuánto valen todas las áreas que tengo acá formadas, gracias a las intersecciones entre los tres conjuntos. ¿Sí? Y ese valor lo pude obtener gracias a que sabía cuánto valía el universal, gracias a que sabía cuánto valía cada conjunto individualmente, ¿sí? Y que habían profesores que daban 2 materias o que iban a ocupar 2 cargos, cargos para dar 2 materias. ¿Se entiende? ¿Y qué más me ayudó? El hecho de poder plantear ecuaciones. Al resolver la ecuación, ¿sí?, pude obtener el valor central, que es el que nos interesa por lo general, ¿sí?, la intersección de los tres conjuntos, y a partir de que pude obtener ese valor, puedo obtener los demás. Entonces, volviendo a las preguntas, ¿qué dice?
¿cuántos profesores requieren que dicten las 3 áreas? ¿Sí? Y fíjense que en ningún momento nos dijeron a nosotros cuántos profesores tienen que haber para que dicten las 3 áreas. Y sin embargo se pudo calcular igual. Nos dieron como datos profesores que iban a dar matemática, física, física, sistema, matemática, sistema. Y con esos datos pudimos calcular cuántos profesores van a estar en la intersección entre los 3 conjuntos. ¿Sí? O sea que la respuesta para la primera pregunta sería 3. ¿Está bien? La respuesta para la segunda pregunta dice, ¿cuántos profesores se requieren para dictar matemáticas únicamente? Tenemos que ser muy claros al leer, ¿sí? E interpretar bien. Nos están hablando de matemática únicamente. Entonces, cuando nos hablan de matemática, en principio es hablar de todo el conjunto, ¿sí? De todo. Ahora, cuando nos hablan de matemática únicamente, nos están hablando del sector que corresponde a Y, es decir, este de acá. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale eso? 5. ¿Por qué vale 5? Porque Y, que es el número que yo quería obtener, es igual a 2 más X, es decir, 2 más 3. ¿Está? Entonces la segunda respuesta va a ser 5 son los que dan matemática únicamente. Bien. Y por último, la última pregunta decía, ¿cuántos profesores se requieren para dictar matemática y sistema, pero no física? Vamos con eso. Matemática y sistema. Bien, estamos hablando de la intersección. Vamos a marcar la intersección con rojo y vamos a tratar de no borrar ningún numerito. Entonces, matemática y sistema es esto de acá. Es matemática y sistemas. ¿Está bien? Pero ahora, lo que no quieren es que den física. Porque dice, ¿cuántos profesores se requieren para dictar matemática y sistemas, pero no física? Entonces ahí yo lo que tengo que hacer es eliminar justamente esta parte de acá. Porque esta parte está involucrada con física. ¿Se entiende? Entonces lo que yo sé es que es este sector de acá el resultado. Bien, si es ese el resultado, yo lo tengo que sacar a partir de 5 menos X. Es decir, vamos a marcarlo, sale de acá. ¿Sí? ¿Y cuánto vale 5 menos X? 2. Porque sería 5 menos 3. Entonces la pregunta C o 3 va a ser 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Bueno, entonces hicimos el primer problema, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, el otro problemita supuestamente tendría que salir más fácil porque yo lo que pretendo es que ustedes simplemente sepan que todo lo que hemos visto hasta ahora sirve para operar y resolver algunas clases de problemas. En estos nos damos cuenta enseguida que nosotros hablamos de conjuntos y entonces podemos plantear el hecho de resolverlos mediante estos diagramas de Venn, ¿sí? Y a su vez, por supuesto, tenemos que utilizar las otras herramientas matemáticas que tenemos, que es como la resolución de ecuaciones, ¿sí? Porque algunas veces no tenemos todos los datos, como en este, tenemos algunos y sin embargo se pueden obtener todos los resultados igual. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer el último problema. Así no los canso también y queda para ustedes por ahí revisar los demás. Bueno, estoy yendo al campus y el que resolvimos recién fue el de la Secretaría y hay otro enunciado que dice el Departamento de Ciencias Sociales de una universidad cuenta con 800 estudiantes, etcétera, etcétera. A ver,
Vamos a ver qué sale de este. Ahí se los copio en el chat, ¿sí? Vamos a borrar. Lo borro esto, ¿no? No estaban copiando cualquier cosa. Bien. Y vamos a leer el problema. El problema dice: el Departamento de Ciencias Sociales de una universidad cuenta con 800 estudiantes, por lo que decidió realizar un estudio sobre el número de estudiantes que durante el actual semestre cursara la asignatura o cursaran la asignatura de metodología de la investigación, administración y estadística. Como verán, ya tenemos el conjunto universal, que son 800 y que vendría a ser el Departamento de Ciencias Sociales, y ya tenemos tres conjuntos, que son materias, ¿sí? Metodología de la investigación, administración y estadística. Estamos hablando de estudiantes. Es muy parecido al problema de recién. Y dice, a través de una encuesta se obtuvieron los siguientes datos: que metodología lo cursan 490, que administración 160 y estadística 320. Metodología y administración 90, metodología y estadística 22, administración y estadística 78. Determinar la cantidad de los que estudian las tres asignaturas, siempre arranca por eso, ¿no? Por supuesto que la pregunta podría estar a lo último. En vez de decir determinar quiénes estudian las tres asignaturas, determinar quiénes estudian solo estadística 2, estadística, determinar quiénes estudian metodología y administración, y etcétera, etcétera, yo podría dar como última pregunta quiénes estudian las tres, y de todas maneras ustedes van a arrancar por ahí, porque seguramente la incógnita que nosotros vamos a tener va a ser la intersección entre esos tres conjuntos. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos arrancando con estos. El conjunto universal es el Departamento de Ciencias Sociales, que tiene 800 alumnos. Entonces, conjunto universal, y que lo vamos a colocar todo negro como antes, es igual a 800 alumnos, es decir que tengo acá mi conjunto universal con 800. ¿Sí? Después dice que 490, o sea, todos ellos estudian las materias que mencionamos, metodología, administración y estadística. Primero vamos a colocar los conjuntos, entonces tengo el conjunto de lo que cursan, metodología, tengo el conjunto de estadística y tengo el conjunto de administración. Luego dice que metodología cursan 490 alumnos, ¿sí? Administración 160 y estadística 320. Bueno, 490, 320 de estadística, creo, y 100 y algo era administración, ya me olvidé. 160, ¿sí? Bueno, 160. Después tengo que saber qué pasa con las intersecciones, que es uno de los que son datos que me están dando de esa forma, casi siempre. Dice que metodología y administración son 90. Metodología y administración son 90. Después, metodología y estadística son 22. Entonces vamos a colocar eso. 90 por acá, 22 por acá, y ahora vemos por qué. Y por último dice que administración y estadística son C, y por ser esta intersección, entonces yo a los 90 los coloco acá. Después, 22, metodología de estadística, es decir,
Los 22 apuntan a este punto de acá, a este vértice. Y los 78 son de estadística y administración. ¿Está bien? Vamos a ver qué más dice el problema. Después dice, determinar la cantidad de los que estudian las 3 asignaturas, los que estudian solo estadística, los que estudian metodología y administración, y los que estudian administración y estadística. Bueno, eso es lo que dice. Entonces, como hicimos recién, no tengo más datos. Entonces yo de entrada ya planteo de que este es un valor. ¿Sí? Un valor que especulamos a ver, pero no sabemos realmente cuál es. Pero como especulamos a ver cuánto puede valer, también podemos especular cuánto puede valer esto de acá y esto de acá. ¿Sí? Sabemos que automáticamente podemos decir que esto vale 22 menos x. Esto vale 90 menos x. Y esto de acá vale 78 menos x. ¿Sí? Se ven más o menos los números porque este sí que me salió desprolijo. Bueno. Se ve. ¿Sí? Buenísimo. Y 22 menos 3. ¿Cómo calculo esto? 90 menos 3. Y esto de acá, 78 menos 3. Por eso es 22 menos x, 90 menos x, 78 menos x. Bien. ¿Qué es lo que no sé? No sé esto, no sé esto y no sé esto otro. ¿Está bien? Entonces, automáticamente podemos ir resolviendo. ¿Qué es lo que vamos a ir resolviendo? Recordemos que metodología son 490 alumnos que están cursando. ¿Sí? Es decir, 490 alumnos están cursando, eso es igual a W más 22 menos X más X más 90 menos X. Quiere decir que 490, que es la cantidad de estudiantes que cursan metodología, es igual a W de vuelta, ¿sí? 22 más 90 son 112, menos X con más X se va, me queda 0, menos X de vuelta, menos X. Y ahora sí voy a despejar W, es decir, estos pasarlos hacia el otro lado del bien, hacia el otro lado de la igualdad, ¿sí? Es decir que me queda que W es igual a los 490 que tengo del otro lado, menos los 112 más X, ¿sí? Yo a 490 le saco 100, me queda 390. Le saco 12, me queda 372. ¿Está bien eso? Ninguno dijo nada, ¿eh? Perdón, profe, estaba copiando. Está bien, está bien. No, pero digo por ahí para corroborar, porque yo con estas cuentas así en el aire también me equivoco. Entonces, 490 menos 112, 378. 378, ¿viste? Sí. 378. Y entonces yo de acá ya tengo una ecuación, que W es igual a 378 más X. ¿Sí? Ya tengo una ecuación. Vamos a borrarla. Y ya planteemos enseguida otra. ¿Cuál es otra? Por ejemplo, lo que vale Y. O sea, en realidad no lo que vale Y, sino lo que vale E, que sería estadística. Nosotros sabemos que estadística son 320. Esos 320 son igual a este conjunto. Y ese conjunto es la sumatoria de los subconjuntos. Entonces esto es igual a Y, ya que está, más 22 menos X, más X, más 90 menos X. Entonces quiere decir que 320 es igual a Y 22 más X es otra vez 112, ¿sí?
y menos x más x se va, y menos x de vuelta. Estos los cruzo hacia el otro lado de la igualdad, entonces me queda que y es igual a 320 que tenía del otro lado de la igualdad, menos los 112 más x, ¿sí? Y a 320 le saco 112, sería, me queda 308, ¿sí? 208, ¿está bien? Sí. 208 más x. Es decir que tengo otra ecuación más. Y es igual a 208 más x. Bien, borramos. Última ecuación con los tres conjuntos. Yo ya sé que el conjunto A de administración es igual a 160. Es decir, que esos 160 es igual a todo el conjunto. Y todo ese conjunto es igual a la sumatoria de los subconjuntos. Entonces, tengo que 160 es igual a z más 90 menos x más x más 78 menos x. Bien, 160 entonces es igual a 90 más 78 son 168. O sea, z más 168, ¿sí? Menos x más x0, menos x me quedaría menos x más x y menos x. Me quedaría una sola x negativa. Entonces, como siempre vamos a despejar z, es decir que z es igual a los 160, ¿sí? Y bueno, acá hay un error. Acá hay un error. ¿Está bien copiado esto? 160 estadística. Bueno, o mientras fui haciendo los ejercicios, acá es 90 menos x. X 78. Profe, Sí. ¿no sería menos 160 porque pasa al otro lado? No, porque yo lo que estoy haciendo en realidad lo vamos a hacer como... Yo lo que estoy haciendo es 160 menos los 168 más x igual a z. ¿Sí? Yo lo único que hice fue anticiparme a que esto lo coloqué de este lado y a z lo dejé del otro lado nada más. ¿Sí? Pero bueno, después el tema es que esto me da negativo y no tiene que ser negativo. Porque z, ¿sí? Son personas, es una cantidad de personas, por lo tanto me tenía que dar positivo. Bueno, algún error por supuesto tengo, porque no recuerdo que en ese ejercicio el profesor Alex se haya equivocado. O copié algo mal. A ver, estaba tratando de ver. Profe, Sí. el universal, si el universal es 800, ¿por qué el conjunto de los tres da más de 800? ¿Por qué el conjunto de los tres da más de 800? ¿Dónde, cómo ves vos que da más de 800? 490 más 320 más 160. Exactamente. Bueno, ese tema es así. 490, ¿sí? Son estudiantes que están en metodología, ¿sí? Y vos acordate que este conjunto está intersectado con estadística, ¿sí? Que son 320. Ahora, si vos me decís que esto, suponiendo que existieran solamente estos dos conjuntos, ¿sí? Este de metodología y este de estadística. Metodología tiene 490 estudiantes y estadística tiene 320. Si vos agarrás y me decís que el universal es igual a 490 más 320, es muy posible que esté mal. Porque vos acordate que el hecho de que yo tenga 490 alumnos
que estudien metodología, no quiere decir que sean 490 alumnas que estudien solamente metodología. Pueden estar acá, por ejemplo, tener 300 acá y 190 acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 190 en la intersección, tengo 190 de alumnos que estudian metodología, no estoy mintiendo. Pero también son 190 alumnos que estudian estadística. ¿Sí? Entonces, acá, en vez de ir 320, sería lo que me falta para llegar a 320. Que serían, creo, 130. ¿Está? Entonces, 130 más 190, 320, más 300 daría 620. Y que no es lo mismo que esta suma. ¿Sí? Ustedes recuerden que estos números, voy a borrar esto que hice recién, que estos números se corresponden con el conjunto entero, pero a su vez esos elementos pueden pertenecer también en otro conjunto, ¿sí? A otro conjunto. ¿Se entiende la idea? Sí, no lo había razonado así. Muchas gracias, profe. No hay de qué. Y por esa razón es que cuando vos sumás 490 más 320 más 160 te da mayor que 800, porque en realidad dentro de esos 800 hay alumnos que estudian metodología, pero a su vez dentro de la metodología quizás estudian estadística también. No todos, pero algunos sí. Entonces se reparten. Ahora, el problema está en el error que produce lo siguiente. Sí. Ahí yo lo hice al del video y los 22 va en la intersección entre W y Z. Y 90 va en la intersección W e I. Y ya cambia todo. Entonces, claro, ya cambia todo. Entonces, está bien. A ver, yo lo que hice fue, dice que los datos siguientes, 490 estudia metodología, eso está bien. Administración, 160, allá abajo, eso está bien. Estadística, 320, eso está bien. Después, metodología y administración, 90. Pero lo coloqué bien yo eso. Metodología y administración, 90. Eso está bien. Después. Pero en el video no aparece así, profe. Claro, pero vos fíjate que en el chat, como yo coloco, o sea, yo copié justamente el enunciado de él, ¿sí? Y dice, metodología y administración son 90. Y nosotros veníamos escribiendo bien, así que sí o sí, metodología es esto y administración es esto, así que los 90 van acá. ¿Está bien? O sea que posiblemente puede tener un error el video que tiene que ver con las intersecciones, o sea, a quién le asignó los 90 y a quién le asignó los 22. ¿Está bien? Porque teniendo en cuenta cómo dispusimos o cómo dispuse yo los conjuntos, esto iría bien. Después dice metodología y estadística, 22. Metodología está arriba, estadística está arriba, o sea que el 22 está arriba. Está bien. Y por último, 78, administración y estadística, que son los de acá abajo. ¿Sí? No le encuentro el error. No se lo encuentro. Pero bueno. A ver, si quiere le leo la consigna como aparece en el video. Bien. Dice, el departamento de ciencia, bueno, tiene 800 estudiantes. Decidió realizar un estudio sobre el número de estudiantes que durante el actual semestre cursarán la asignatura de metodología en la investigación. A través de una encuesta se obtuvieron los siguientes datos. Metodología 490, administración, que ahí sería B, 160 y estadísticas 320.
Sí, Metodología y administración, o sea, el primer circuito y el segundo, 90. sí, Metodología y estadística, 22. O sea, sí, A y C. Y administración y estadística, 78. sí. Y están bien, o sea, así como yo estoy, está bien, ¿sí? Así que después tendría que revisar el video. Pero así como está colocado todo en la pizarra nuestra, estaría bien, ¿sí? El enunciado es el mismo. No le erramos en eso. Ah, claro, me confundí yo porque a donde está estadística es a donde lo puso el profesor Alex. Administración. Estadística en el círculo de abajo con el que está O sea, lo a la... único que hizo fue cambiarlos nada más de posición. Sí. Está bien. Bueno, entonces, en algún lugar está el error, porque no creo que esté mal el video, ¿sí? Pero evidentemente acá yo tenía 490, entonces este vale X, 22 menos X no estaría mal, 78 menos X no estaría mal, ¿sí? Y 90 menos X tampoco. W es una variable nueva, Y también y Z también. Y respecto de eso nosotros eh, planteamos recién distintas ecuaciones. Bueno, con la de W y con la de Y no tuvimos problema, ¿sí? Con la que tuvimos problema es con la de Z, que la vamos a plantear de vuelta, por si acaso nada más, para ver si yo le erré ahí. Entonces, tenemos que calcular Z, y bueno, si da un número negativo lo continuamos igual, ¿está bien? Y después verificamos si el profesor Ale se equivocó o me equivoqué yo. Pero el planteo está bien hecho, ¿sí? Es esta la metodología que ustedes tenían o una de las metodologías que tendrían que utilizar para resolver el problema. Entonces acá yo lo que tengo que plantear es que 160 habíamos dicho, ¿sí? Es igual a Z, que es la variable que nosotros queremos reemplazar, más 90 menos X, ¿sí? Más X, más 78 menos X, ¿sí? Entonces, 160 es igual a, si yo sumo 90 más 78, eso está bien, es 168, ¿sí? Es decir, que esto es igual a Z más 168 menos X más X me da 0 y menos una X me da menos X de vuelta, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a despejar Z, me queda que Z es igual a los 160 que tengo del otro lado, menos 168 que estaba sumando, lo paso restando, más X. Es decir, que Z es igual a, bueno, vamos a dejarlo así, por ahí capaz que el resultado nos da igual bien, ¿sí? Pero el tema es que generalmente no da este valor negativo, pero vamos a especular con que sí. 160 menos 168 me da menos 8 más X. Es decir, que Z es igual a X menos 8 para dejarlo un poco más ordenado. Bien, esa es la otra variable que yo despejé recién. Todas las variables W, Y y Z quedaron dependiendo de X. ¿Sí? Bueno, entonces llegamos hasta acá. ¿Qué es lo único que nos falta utilizar? El número 800. ¿Qué es el número 800? Es el universal. Nosotros no hemos planteado ninguna ecuación teniendo en cuenta el conjunto universal. ¿Qué es lo que sabemos? Que el conjunto universal, que son 800, es igual a la suma de todos los subconjuntos que tengo en la gráfica, ¿sí? Uno de los subconjuntos es W, pero ya no voy a colocar W, voy a colocar 378 más X, ¿sí? ¿Está bien entonces hasta ahí?
Bueno, esto es uno de los subconjuntos. Más 22 menos x, que es este de acá. Más y, ya que está, voy por la parte de arriba. Más y es igual a 208 más x. Es decir, que sería más 208 más x. No me puedo olvidar ninguno porque ahí sí que va a salir mal la cuenta. Más la intersección entre los tres conjuntos, más x. Más este valor de acá, 90 menos x. Más este valor de acá, 78 menos x, más z, que no sería z en realidad, sino que sería x menos 8. Bien, resolvamos. ¿Qué es lo que tenemos que resolver? Sumar todos los números, ¿sí? 378 más 22 más 208 más 90 más 78, ¿sí? Menos 8. Eso, según la cuenta que yo saqué acá con la calculadora, fue 768. ¿Sí? Si alguno lo puede corroborar, mejor. Y ahora tengo que ver qué pasa con la variable x. Entonces empiezo. X menos x, 0. 0x. 0x más x, 1x. 1x más otra x serían 2x. 2x menos 1x me queda 1x. 1x menos x, 0x. Y 0x más 1x me queda más 1x. ¿Está bien? Entonces quiere decir que 800, vamos a colocarlo acá, es igual a 768 más x. Despejo x, es decir que 768, que está sumando, pasa restando, queda que x es igual a 800 menos 768. ¿Sí? Es decir que x es igual a 32. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que calculamos primero? Como siempre, nos dio positivo el resultado, nos dio bien. ¿Qué es lo que calculamos como siempre? Calculamos la intersección entre los tres conjuntos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a contestar las preguntas que nos están haciendo. Primera pregunta. Dicen, determinar la cantidad de los que estudian las tres asignaturas. Entonces, los que estudian las tres asignaturas son, sí, 32. ¿Está bien? Segunda pregunta. Dice, determinar los que estudian solo estadística. Entonces, vamos al conjunto de estadística. El conjunto de estadística es este. Los que estudian solo estadística son Y. Es decir, ¿qué sería Y? 208 más 32. ¿Sí? Es decir, 240. La otra pregunta es determinar los que estudian metodología y administración. Bueno, eso me parece que ya lo tenemos de entrada. Metodología y administración, ¿sí? ¿Cuántos son? ¿Quién me responde cuántos estudian metodología y administración? Y es un dato que se ve enseguida. 90, profe. Exactamente.
¿sí? Son 90, ni siquiera hizo falta calcularlo por medio de X porque ya nos lo dice acá. Recuerden que metodología y administración es la intersección entre los dos conjuntos, o sea, esto, y esto está representado por este 90 que ya lo teníamos desde un principio. ¿Sí? Se vuelve a repetir lo que dice el enunciado. Y por último dice, los que estudian administración y estadística. Son redundantes estas preguntas por ahí, pero bueno, administración y estadística justamente habla ya de esta intersección, es decir, 78. ¿Se entiende? Ahora, supongamos que yo le hiciera, a ver si sale, ¿no? Aquellos que estudian administración, pero no estudian metodología, ¿sí? ¿Qué cantidad sería? Y si no, díganme qué es lo que tengo que calcular. Que es igual a x menos 8. Porque perdón, profe, sé que hay que restar el 90, el 32 y el 78. ¿Estás seguro? Porque vos fíjate que yo pregunto quiénes estudian administración pero no estudian metodología. ¿Estadística te interesa? Sí. ¿Te interesa estadística? ¿Por qué te interesaría? Porque lo que no se tiene que contar es metodología. Claro, está bien, entiendo lo que me decís. Bueno, y entonces, si tenemos en cuenta lo que vos me decís, ¿qué cuentaría yo? ¿Sí? Arrancaste bien. Para mí arrancaste bien. Z, que es x menos 8. Más 78. Y creo que la intersección de los tres no. Exacto, entonces, 70. Perdón. Sí, 70, ¿no? ¿Por qué sería? Pero acá te falta algo. Porque yo te explico, mirá. Si yo quiero calcular los que estudian administración, pero no metodología, yo lo que tengo que tener en cuenta es que es todo el conjunto de administración menos lo que comparte con metodología. O sea que esto lo tengo que sacar. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y hay parte de estadística, pero como no me menciona estadística, ¿sí? No lo hago participar. Entonces, a mí lo que me queda de todo esto es esto de acá. ¿Está bien? Sí. Bueno, y si es eso de ahí, vos ya tenés determinado por qué está compuesto todo esto de acá. Por Z, que vos bien lo dijiste, ¿y a qué es igual Z? A x menos 8. Y a eso le tengo que sumar este de acá. ¿Y eso qué es? 78 menos x. ¿Sí? Y esos son los que estudian administración, pero no estudian metodología. Entonces, si yo reemplazo, sería x vale 32, lo calculamos recién, es decir, 32 menos 8, ¿sí? ¿Cuánto nos da? 20. 24. No, 24, sí. 24, ¿sí? Más 78 menos 32. O sea que serían 46. ¿Está bien? Y 24 más 46, tenemos 50, 70.
Es decir, 70. que acá serían 70. ¿Y vos habías dicho 70? Habías dicho 70. ¿Sí? Pero porque es 78 menos 8. Claro, exacto. Pero ¿se entiende la idea? Entonces, gracias a esto nosotros lo que podemos calcular cualquier cosa que nos pidan, o por supuesto que tenga que ver con el problema que tenemos, ¿sí? Pero para ello nosotros también tenemos que saber identificar cada sector. Es importante tener en cuenta estas cuestiones con conjuntos, porque en la vida cotidiana, ¿sí? Es más, en nuestro trabajo y más en informática van a suceder cosas donde ustedes tengan que hacer alguna parte de programación y que esa parte apunte a un conjunto determinado. ¿Sí? Apunte a un conjunto determinado y ese conjunto determinado ustedes lo van a poder calcular mediante esta clase de operaciones. ¿Sí? Entonces, pudimos obtener los 4 resultados que nos pidió el profesor Alex, más uno más que le pidió el profesor Helio. ¿Sí? Si queda alguna duda, me preguntan, por favor. Y si no, bueno, como les decía, este sería el último ejercicio que hacemos hoy. ¿Sí? Y ya los despido. ¿Eh? Profe, Sí, si nosotros, o sea, que si tuviéramos problemas así de que no tenemos el valor de la triple intersección, o sea, donde se juntan los tres, ¿siempre sería la misma metodología? sí. Por lo general sí. Existen otra clase de problemas que hacen que yo tenga que arrancar por otro lado. ¿Sí? Pero esta clase de problemas son las que a mí me interesan. Voy a dar seguramente, o vamos a ver algunos diferentes, pero no va a ser a lo que vamos a apuntar. ¿Está? E incluso existen metodologías donde nosotros tendríamos que resolver problemas que apuntan a cuatro conjuntos. ¿Sí? Pero no es de mi interés por ahora. ¿Eh? Así que, y sería la misma metodología siempre. Ya tenemos una herramienta para calcular este tipo de problemas. Bueno, chicos, como les decía, si no les quedan dudas, entonces nos vemos la clase que viene. Y la clase que viene, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de terminar con el tema de intervalos. ¿Sí? Vamos a resolver el trabajo práctico que yo les envié por WhatsApp. ¿Está bien? Sí, Bien, profe, profe. de ahí Muchísimas gracias. me surgieron un montón de dudas del trabajo ese. Bueno, ahí nos las vamos a sacar entonces. Si nos tiene que llevar 2 clases, lo hacemos 2 clases. ¿Eh? Bueno, profe, gracias. Bien, Juan Paladino me decía que le dio 220. ¿Ya se fue, Juan? A ver. ¿Qué hice? A ver. Profe, Sí, sí, buenas noches. buenas Ahí noches. yo me quedé un poquito más tarde, pero alcancé a ver los 2 ejercicios. Y Está bien. no sé si los chicos preguntaban al principio, pero ¿ya hay fecha del parcial? No, todavía no. Todavía no hay fecha de parcial. ¿Eh? Tenemos que terminar con el trabajo práctico de intervalo. Realizaremos algún trabajito respecto de esto porque esto nos tenemos que sacar algunas dudas. Es bastante sistemático, no es muy amplio el tema de la resolución de problemas mediante conjunto y ahí vamos a dar la fecha de parcial. ¿Eh? Bárbaro. Sí, igual esta parte
es importante, digamos, a mí por lo menos, el tema de la lectura, de interpretar bien la consigna. Yo el primero de la universidad lo había hecho al principio mal, lo había hecho interpretando por ahí las intersecciones en forma diferente y no había tenido en cuenta la triple intersección, y me daba todo mal. Claro, claro. Y la revisión no me daba, y bueno, hasta que como la cuarta vez me dio. Está bien. Pero bueno, viste que es justamente eso, porque algunas veces lo que pasaba recién, el ejemplo que me decían, por ejemplo, de sumar todos los conjuntos y no daba con el universal. Y claro, tiene sus cuestiones de interpretación, lo que decís vos. En este caso, en este último caso, el hecho de que un alumno estudie metodología y que yo lo diga así, un alumno estudia metodología. En ningún momento estoy negando que no estudie otra cosa más. Entonces, no estoy teniendo en cuenta de que puede participar en otro conjunto, ¿sí? Y claro, son las cosas que nosotros queremos aclarar. Justamente se trata de eso, ¿sí? Bárbaro. Profe, ahí por ahí después lo voy a escribir por privado porque a mí no me llegó el trabajo de intervalos. Ah, bueno. Yo te lo mando enseguida entonces. A ver. Listo. Sí, porque acá lo tengo. Ahí aguardamos un momentito. Ahí tuvo que haber salido para allá. Bueno, ahí llegó. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, buen fin de semana. Bueno, gracias igualmente para ustedes. Gente, nos estaremos viendo entonces. Chao, chao. Chao, hasta luego. Gracias, profe, buen fin de... Buen fin de, hasta la próxima. Gracias, profesor. Gracias a ustedes por estar. Bien, acá Josué. Profe, grabó la clase, yo la grabé. Mirá, ya te digo,